Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:42 de la mañana y como les habíamos anunciado, tenemos ahora en el programa a Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, y con él queremos conversar acerca de la situación de Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Muchas gracias, señor Gatón, por estar con Uchi y conmigo tan temprano en la mañana. Muy buenos días, las gracias a ustedes. Bueno, y gracias por atender nuestra llamada desde Ginebra, ¿no? Sí, Sí, bueno. estamos en el espacio del almuerzo. Oh, Dios, bueno. Iván, ¿qué puede hacer la comunidad internacional con un país sin presidente, sin primer ministro, sin Congreso y sin presidente de la Suprema Corte? La comunidad internacional, don Uchi, lo primero que debe hacer es diseñar un proyecto de largo plazo donde no se vayan a tapar las goteras de una situación como la haitiana que no tiene una solución a lo interno del país. Lo más grave que no se toma en consideración desde otros lares es que la élite política y económica haitiana han demostrado que no tienen un proyecto de país. Y eso es fatal. Un país donde sus élites no tienen en consideración el futuro de su pueblo. Es una situación aporética, digamos así. Y entonces en Haití, desgraciadamente, como lo admitía el Banco Interamericano de Desarrollo, le dieron unas recetas neoliberales que la poca producción agrícola que existía en Haití desaparece, pero asimismo también se esfumaron los ingresos que en su momento tenían a través de las aduanas. Es decir, en Haití, cuando usted ve el manejo que se da corrupto a toda la institucionalidad, es peor que el que había cuando estaba la dictadura de Duvalier. Entonces, ante una situación que el referente es Duvalier, ante una situación que no hay instituciones fuertes, porque incluso el ejército, que eso fue un error, fue desarticulado, y ahora lo que tenemos es como una especie de policentrismo del poder fundamentado en una policía que tiene 15.000 policías, que es corrupta, y que antiguos miembros de la policía, como es el caso de Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, es un poder, pero aparte de otros jefes de pandilla, que el ejército en embrión que se formó de unos 1.800 miembros, tampoco va a poder responder ante las pandillas armadas que tienen mayor capacidad de fuerza en muchos casos que la propia policía y el embrión de ejército que hay en Haití. Entonces, es la comunidad internacional que tiene, y lamentablemente esto hay que decirlo, en Haití tienen que ir de fuera a ayudarles a ponerse de acuerdo. Ese proceso de negociación, recordemos, Iván, que Jovenel Moïse ni siquiera era reconocido por la oposición como presidente desde febrero. Es decir, el nivel o la profundidad de las diferencias entre las fuerzas políticas, por solo mencionar algunas, por solo mencionar esa parte de las fuerzas políticas, era tan profunda que una parte negaba la legitimidad del gobierno. Por otro lado, también están las otras fuerzas vivas de la nación. Por ejemplo, Jovenel Moïse denunciaba los intentos en su contra, incluso contra su integridad, que a su juicio podrían perpetrar los intereses económicos. Enumeraba 3 empresas o familias puntuales en contra de su gobierno por haber enfrentado, decía él, aquellos negocios que ellos presidían. Entonces, estamos hablando de un país donde el mismo presidente había dicho a inicios de este año que sentía miedo o preocupación por su integridad física, por la profunda separación entre los empresarios y el gobierno, y también un país donde el partido de gobierno y el partido oficial tienen versiones distintas de cuál es la realidad institucional y quién está gobernando.
¿cómo podría iniciar un proceso de acercamiento a la comunidad internacional? Bueno, lo primero es que, por ejemplo, en Haití no se puede hablar de partidos políticos, porque el propio caso de Moïse es de un movimiento, digamos así, son movimientos presidenciales. De tener, es más, muchos países de América Latina y del mundo se han quedado sin tener reales partidos políticos que tienen proyectos de país. Son movimientos presidenciales. Eso fue lo que pasó con Martelly, eso fue lo que pasó con Moïse, y es bueno acotar que en el caso de Moïse, que dice que el Congreso venció, pero él debió haberse aplicado el mismo rasero que él le aplicó al Congreso, porque también él vencía. Entonces, un empresario como él, que viene del sector agrícola, bananero, que pertenece a esa élite empresarial, ¿sabe cómo le llamaba cómo le llegó a llamar el propio presidente Clinton a los empresarios haitianos? Moralmente repugnantes. Entonces, cuando usted tiene que un sector empresarial es calificado por un ex jefe de Estado de los Estados Unidos de este tipo, de esta forma, y cuando usted ve que no hay reales partidos políticos y las iglesias, por ejemplo, no se han podido articular de manera tal que puedan tener una representación eficaz para dirimir los problemas, es de fuera que hay que llegar. Yo recuerdo a un político dominicano de mucha experiencia cuando era diputado, fue el primer secretario general del PLD, siempre tengo que hacer referencia a él. Hace más de 30 años, 40 años estuvo en Haití y él me decía, Iván, lamentablemente, Haití, por la falta de cohesión, por eso que en sociología se llama también anomia, que es ese estado de descomposición social total o parcial, Haití lo salva un fideicomiso. El papel de la República Dominicana en esas circunstancias, ¿cuál puede ser? El papel de la República Dominicana más que nunca debe ser un papel en que tendrá que jugársela. Tendrá que jugársela en tocar las puertas de los principales centros de poder del planeta, digámoslo así, los países de mayor influencia, para que tomen conciencia, porque Don Uchi, nosotros hablamos de Haití, pero una de las causas que en relaciones internacionales más se analiza al momento de una crisis en un país es el efecto colateral de las migraciones que saldrán de esos países. Entonces, si nosotros no salimos a hacer conciencia de que República Dominicana está siendo ya afectado por la situación en Haití, el futuro de República Dominicana, visto desde aquí, seguro, se ve sombrío. Tenemos un vecino mucho más pobre que nosotros. Y entonces, como tú muy bien lo dijiste, sin ninguna clase ni grupo que tenga un proyecto de país en Haití. Y como el efecto, tal y como tú dices, es la emigración, el lugar más fácil de migración que tienen los haitianos, la República Dominicana, porque solamente tienen que caminar. Y en muchos casos, caminar con $20 en los bolsillos. Y hay algo, Muchi, que a mí me sorprendía cuando recientemente se estaba hablando de las pandillas. Pero el caso de las pandillas en Haití despertó alarmas en Europa, despertó alarmas incluso en medios muy importantes de Estados Unidos, porque en un Haití tan pobre, una pandilla en Cité Soleil, que es una barriada la más populosa y peligrosa de Haití, donde me ha tocado estar, y déjeme decirle, se atreven a secuestrar a una persona pobre por $100. Wow. Bárbaro. Sí, ese es un negocio, quizá uno de los negocios más prósperos que hay en Haití es el secuestro. Y otro negocio es otra ecuación que también de una manera u otra afecta a República Dominicana, que ya es un lugar de tránsito de las drogas, el único lugar del planeta donde se produce cocaína
que es un negocio de más de 50 mil millones de dólares al año, es en Sudamérica. Y entonces Haití es un lugar donde llega cocaína, pero esa cocaína de inmediato pasa a otro lugar con las consecuencias que tiene el tráfico de drogas, donde ya en Haití tenemos un centro de distribución para el norte de la cocaína. Este es otro elemento que se agudiza en Haití, una economía que se mantiene de las drogas, porque las pandillas también reciben dinero de las drogas. Seguro. Entonces, don Mucci, sería lamentable que República Dominicana, que Estados Unidos, que tiene un gobierno demócrata, como Bill Clinton, que conoce muy bien Haití, que el poder termine en manos de Barbecue. ¿Y que termine en manos? De Barbecue. De Barbecue. Es decir, que el poder el personaje que termine en manos de Barbecue. Igual también sería muy lamentable que ese país no logre poner de acuerdo a sus principales fuerzas, no logre una concertación, no logre elecciones democráticas y entonces tenga que vivir un futuro que no diseñó su pueblo, sino que haya diseñado cualquier agente extranjero o hasta interno, nacional, que no haya sido democráticamente electo. O sea que la verdad es que las salidas para Haití, habiendo llegado a este punto, tienen todos su downside, como dirían los estadounidenses. Iván, no sé qué piensas de eso, pero si nos pudieras contestar brevemente eso, porque ya sí se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir del programa. Sí, eso es lo que explica, señores. Y eso es lo que explica que Aristide Titi siga siendo el líder de masa más grande que ha tenido Haití. Porque Haití, el único presidente que realmente prestó atención a la mayoría de esa población marginada fue Aristide. Y de hecho, Aristide tiene una fundación donde Cuba, por ejemplo, le preparó más de 500 médicos y donde he ido a dar una conferencia y me encuentro con 500 estudiantes haitianos que hablan el español mejor que cualquier muchacho que esté en teteo y utiliza 200 o 300 palabras. Bueno, pues muchas gracias, Iván. No tenemos cómo agradecerte tu disponibilidad, tu colaboración con este programa. Muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos están viendo y escuchando. Los esperamos a todos mañana a las 6 de la mañana. Para ustedes seguimos trabajando durante todo el día de hoy para entregarles un programa interesante de nuevo en el día de mañana. Hasta mañana.